Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministra María Cristina Salmorán de Tamayo, en el estado de Oaxaca. Esta tarde vamos a continuar con las conferencias itinerantes sobre el curso de control difuso de convencionalidad. Hoy trabajaremos el tema, el control difuso y grupos en situación de vulnerabilidad, los deberes de actuación en casos que involucren a personas de edad avanzada. Este tema estará a cargo de la maestra Elisa Franco Martín del Campo, para quien les pido un caluroso aplauso. Muchas gracias. A continuación les presentaré los datos curriculares de nuestra invitada. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Actualmente se encuentra en proceso con todos los requisitos cumplidos para la obtención del grado de maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es diplomada en el Derecho a la No Discriminación por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Desde enero de 2011 se ha desempeñado como profesora de asignatura en diversos proyectos de aplicación profesional de trabajo presencial de estudiantes en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de investigación jurídica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Le doy la bienvenida, maestra, bienvenida a Oaxaca, y le cedo la palabra. Perdón, discúlpeme, antes de cederle la palabra a la maestra, tenemos el tiempo limitado. Al final de la charla de ella vamos a tener un espacio para 2 o 3 preguntas. Les pido por favor que seamos concisos para no extendernos tanto en esta charla, y les voy a pedir que por favor quien vaya a preguntar levante la mano y espere a que le llevemos el micrófono, porque esta sesión se está grabando. Muchas gracias, maestra. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto enorme estar esta tarde con ustedes. Quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la oportunidad de acompañarlos en este curso sobre control de convencionalidad, así como a la Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca por toda su hospitalidad. El tema que hoy nos ocupa es deberes de actuación en casos que involucren a personas mayores. Es la unidad 2 del módulo 10 y a lo largo de esta semana hemos trabajado en los estándares internacionales y nacionales que se han desarrollado en la materia. Durante esta conferencia vamos a hacer una recapitulación de cuáles son estos estándares, cuáles son los deberes de actuación específica de manera más profunda y ya como un cierre del trabajo que hemos realizado a lo largo de esta semana. Primero quiero felicitar el trabajo que han realizado a través de la plataforma. Se nota claramente que se han cumplido los objetivos de la unidad, pues a través del caso hipotético, de los cuestionarios, del posicionamiento que hemos trabajado, me he podido percatar que hay una ubicación, una identificación y una aplicación clara de los estándares que se han desarrollado en materia de derechos humanos de las personas mayores, por los que quiero felicitar a todas las y los participantes que han logrado este objetivo. Es importante señalar, para iniciar el tema, qué consideramos o a quiénes consideramos personas mayores. En este punto confluyen tanto los estándares de Naciones Unidas, el sistema interamericano y la ley que existe en México, que se llama Ley para la Protección de los Derechos de las personas adultas mayores, respecto a que las personas mayores son aquellas que tienen 60 años o más. Para posicionar el tema es importante señalar que este sector está en crecimiento, la curva poblacional de la juventud va en decaimiento y la cantidad de personas adultas mayores aumenta. Está proyectado, estos datos los toma la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación del INEGI, que para el 2050 el 30% de la población en México va a ser personas mayores. Por eso es importante atender este tema, porque la población está envejeciendo, las personas mayores son cada vez más, por lo tanto las y los juzgadores se van a enfrentar cada vez más a casos que involucren derechos humanos de personas mayores. Vamos a señalar de manera muy breve
pero completa cuáles son los instrumentos que se han desarrollado en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema interamericano y en la legislación nacional sobre los derechos humanos de las personas mayores. En este tenemos los principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad, el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato hacia las personas mayores. Y otros instrumentos de soft law que nos ayudan es el informe del Secretario General sobre el maltrato de las personas de edad y el informe del Secretario General sobre derechos humanos de las personas mayores. Esto en cuanto hace al ámbito del sistema de Naciones Unidas. En cuanto al sistema interamericano, el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, dedica el artículo 17 a señalar los derechos de las personas mayores. De manera específica está la Declaración de Brasilia, que atiende todo su contenido al desarrollo de los derechos humanos de las personas mayores, la Carta de San José sobre los derechos humanos de las personas mayores en América Latina y el Caribe, y un informe sobre la situación de las personas mayores en el hemisferio que realizó el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos, al que le fue encomendado realizar un proyecto de convención interamericana para la protección de los derechos humanos. En la legislación nacional tenemos una ley específica, que es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y una ley que nos puede dar elementos, que es la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Este es el marco normativo con el que contamos. Estos son los instrumentos internacionales del sistema de Naciones Unidas, del sistema interamericano y la legislación nacional que se ha desarrollado en la materia. A partir de estos instrumentos, a partir de esta legislación, es que es posible identificar cuáles son los principales problemas, los retos que enfrentan las personas mayores, así como cuáles son los derechos humanos específicos que tienen en atención a la condición especial, a las características específicas que este grupo poblacional tiene. Primero, para empezar este análisis, poner una idea que es central y que es que los derechos humanos son universales. Este es un principio que se encuentra recogido en el artículo 1 constitucional, es un principio que hay que tener claro cuando hablemos siempre de derechos humanos, y es: los derechos humanos son universales, el Estado tiene una obligación mediante todos sus órganos de garantizar los derechos y respetarlos a todas y todos dentro de su jurisdicción. Sin embargo, existen grupos que debido a sus características específicas necesitan medidas especiales y puntuales para que este respeto y garantía sea efectivo. Dentro de estos grupos encontramos a las personas mayores. Recordar que, de manera muy breve, este es un concepto que seguramente ustedes ya tienen claro, que han trabajado a lo largo de este curso, y es que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de garantizar implica el deber de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder, de tal manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Esta es una definición que da la Corte Interamericana del deber de garantizar. Entonces, partiendo de esto, es que me permito señalar algunas ideas para la efectiva garantía de los derechos humanos de las personas mayores. Para hacer realidad los derechos humanos de las personas mayores es necesario atender a las características específicas de estos. Como hay unas características que vamos a analizar en las siguientes diapositivas, existen derechos especiales y por lo tanto deberes y obligaciones del Estado especiales para con ellas y ellos. A partir de los estándares internacionales y de la legislación nacional, podemos decir que derechos específicos de las personas mayores es el derecho a una vida con calidad, el derecho a la no discriminación, que es transversal a todo el ordenamiento jurídico y que cuando hablamos de grupos vulnerables o grupos en condición de discriminación se vuelve esencial, el derecho a una vida libre de violencia, ya que uno de los mayores problemas que enfrentan las personas mayores en nuestro país y en general en el continente es el de la violencia. De hecho, hay un informe del Secretario General de Naciones Unidas en el que señala cuáles son los tipos de violencia, da unas características, indicadores que vamos a analizar durante esta conferencia, pero señalar que es uno de los principales problemas que enfrenta y que se traduce en un derecho a
a una vida libre de violencia y en un deber específico de proteger ese grupo frente a la violencia. El derecho a ser respetadas en su persona, el derecho a ser protegidas de la explotación, el derecho a recibir especial protección justamente por las características especiales que tienen, el derecho a gozar de oportunidades porque las personas mayores son recurrentemente discriminadas en los ámbitos laborales y de participación, el derecho a vivir en entornos dignos, decorosos y seguros, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo y a los derechos laborales, que se vuelve un tema bastante extenso que ha sido desarrollado sobre todo en los planes de acción internacional, el de Viena y el de Madrid, sobre el envejecimiento, el derecho a la participación, que se traduce en uno de los principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad, el derecho a la seguridad social, el derecho a la identidad y, por supuesto, como son personas que se encuentran al final de su vida, el derecho a la herencia. A partir de estos derechos, durante esta conferencia sería imposible abarcar un análisis puntual de cada uno de ellos en virtud del tiempo, pero se han seleccionado los que se consideran los principales temas para analizar los principales temas que han sido desarrollados en los estándares internacionales y que son de especial interés para las y los juzgadores. Son el acceso a servicios de atención de salud, universalidad de la seguridad social, el cuidado, mercados de trabajo que sean apropiados a la edad, que se traducen en derechos laborales, institucionalidad pública y de manera muy particular, vamos a trabajar estos temas a lo largo de esta tarde, la discriminación por motivos de edad, el maltrato, marcos jurídicos apropiados a las necesidades de las personas mayores y, por supuesto, el acceso a la justicia, que es un tema que nos ocupa particularmente, pues es un curso diseñado para las y los juzgadores y personas interesadas en el ámbito jurisdiccional. La discriminación por motivos de edad. Bueno, el tema del principio de igualdad y no discriminación es transversal, atiende a todo el ordenamiento, es un principio sobre el que recae todo el andamiaje jurídico, como lo señalaría la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas ocasiones, como en la opinión consultiva número 17 o la opinión consultiva número 18, pero sería imposible abarcar el tema, que es bastante extenso. Simplemente quiero reiterar la idea que el principio de igualdad y no discriminación es transversal, es fundamental en el análisis que nos ocupa esta tarde y señalar qué es lo que dice nuestra Constitución al respecto. El párrafo quinto del artículo primero de nuestra Constitución señala que queda prohibida toda discriminación motivada, vienen varias categorías, y por motivos de edad. Dentro de esta categoría es que vamos a ubicar el análisis de los derechos humanos de las personas mayores. Consideramos que las personas mayores constituyen un grupo vulnerable y en situación de discriminación. Esto por varios motivos. Primero, las características específicas de las personas mayores implican para el Estado deberes especiales para la protección de sus derechos, y en diferentes instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las personas mayores se enfatiza que son un grupo vulnerable. Por ejemplo, en la Declaración de Brasilia, de manera reiterada, señala que las personas mayores conforman un grupo vulnerable. Esta idea es muy importante porque no es un tema sencillo o no está aceptado completamente o por todas las personas que las personas mayores formen un grupo vulnerable, como sí se está de acuerdo respecto a niñas y niños. Es un tema que admite discusión académica, pero la postura que estamos tomando nosotros esta tarde es que sí son un grupo vulnerable y se están señalando cuáles son las razones, que una de ellas que se encuentra dentro de los estándares internacionales, por ejemplo, en la Declaración de Brasilia. Asimismo, en el informe sobre la situación de las personas mayores en el hemisferio que trabajó el grupo de la OEA, señala que los gobiernos deben asegurar a este grupo vulnerable igual título a gozar, como todos los demás ciudadanos, de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los estados deben tomar medidas afirmativas para hacer efectivos estos derechos, especialmente el derecho a igualdad y no discriminación de las personas mayores. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que las personas mayores en efecto forman parte de un grupo vulnerable, por lo tanto requieren especial protección por parte del Estado.
Asimismo, en México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, considera que las personas mayores son un grupo en situación de discriminación. Teniendo estas ideas, que las personas mayores son parte de un grupo vulnerable y en situación de discriminación, una parte esencial, importante, sobre la que se han desarrollado los estándares internacionales es para erradicar los estereotipos negativos con los que se han asociado a las personas mayores. A partir de estos estereotipos negativos es que se han discriminado, es que se han marginado. Por ejemplo, se asocia a las personas mayores con enfermedad, por lo cual han sido marginadas del ámbito laboral, con ineficiencia, con discapacidad, con dependencia, con desactualización, con lentitud, con poca productividad, con decadencia y con aislamiento. Estos estereotipos nos dan un marco para entender por qué la situación de los derechos humanos de las personas mayores se encuentra así, por qué son discriminados del ámbito laboral, por qué son excluidos de la participación política, por qué se asocia con este tipo de estereotipos. Lo más importante respecto a este tema que se han desarrollado en los estándares internacionales, como en los planes de acción internacional sobre envejecimiento de Viena y Madrid respectivamente, es erradicar estos estereotipos, es superar estos estereotipos y generar una mirada que considera a las personas mayores como personas plenas, que en efecto tienen características especiales, que en efecto requieren una protección especial, pero que tienen mucho que aportar a sus sociedades, que tienen mucho que aportar a través de su experiencia, de todo lo que han vivido, y que en el ámbito laboral son productivas, por supuesto considerando su estado de salud y considerando sus capacidades, pero por supuesto que pueden generar mucho en el ámbito laboral, en el sector de trabajo en el que se desarrollan. Por ello es que hay que crear mercados laborales que se adapten, que sean acorde con los estándares que necesitan las personas mayores. La respuesta no puede ser violentar sus derechos, sacarlos del ámbito laboral, sino, si ellos deciden seguir trabajando, darles la oportunidad mediante la creación de mercados flexibles que les permitan seguir laborando de acuerdo con sus capacidades, con su situación específica de salud. Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad señala que la ciencia ha puesto en manifiesto la falsedad de muchos estereotipos sobre la inevitable e irreversible decadencia que la edad entraña. El Plan de Acción Internacional de Viena sobre el envejecimiento señala que los gobiernos, las sociedades, el Estado debe trabajar por erradicar los estereotipos en todos los ámbitos, particularmente se refiere al ámbito laboral, a la vida profesional. Estos párrafos son tomados de los instrumentos internacionales. Solamente voy a señalar cuál es la idea central. Ustedes van a poder consultar estos documentos de manera completa. A lo largo de esta semana, durante el curso de control de convencionalidad, los hemos estado trabajando. Y en la recomendación 50, el Plan Internacional de Acción de Viena sobre el Envejecimiento hace un llamado muy importante a los gobiernos y a los medios de comunicación a poner todo el esfuerzo para erradicar estos estereotipos negativos hacia las personas mayores. Como vemos, eliminar estos estereotipos es un paso para poder cumplir para poder garantizar de manera efectiva los derechos humanos de las personas mayores, y es una labor que corresponde al Estado y que también se hace un llamado, por ejemplo, a los medios de comunicación y a distintos actores sociales para sumarse a la eliminación de este tipo de estereotipos. Por su parte, el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento señala la importancia de promover una imagen realista de los conocimientos y capacidades de los trabajadores de edad, corrigiendo estereotipos que son negativos y que marginan a las personas mayores del empleo y del mundo laboral. Una imagen positiva del envejecimiento, que es una de las ideas o ejes centrales sobre el cual se desarrolla el Plan Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, es reconocer la autoridad, la sabiduría, la experiencia que tienen las personas mayores y todo lo que pueden aportar a sus comunidades. En este sentido, en algunas sociedades de manera frecuente se desatienden a estos valores, se olvida el valor que tienen las personas mayores, se olvida lo importante de su experiencia y son marginados y son considerados como una carga económica para la sociedad.
Quiero enfatizar, bueno, estas diapositivas señalaban más párrafos respecto a la eliminación de estereotipos, ya hemos abundado, y para poder abarcar la mayoría de los temas que queremos tomar esta tarde, quiero llamar su atención sobre un punto específico del Plan de Acción Internacional de Madrid, y es sobre las mujeres. Las mujeres de edad tienen una doble discriminación y sufren de dobles estereotipos. A las mujeres de edad se les desconoce todo lo que aportan, el cuidado que hacen dentro de su familia, dentro de sus comunidades, y se le ven inclusive más problemático tener a una mujer mayor en casa que a un hombre mayor, porque un hombre mayor generalmente tiene una pensión y las mujeres no. Entonces, por eso el llamado del Plan de Acción Internacional de Madrid es a eliminar los estereotipos hacia las personas mayores, pero con especial atención a los estereotipos que hay hacia las mujeres mayores. El informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el maltrato de las personas de edad señala, respecto a este tema de estereotipos que generan discriminación, que la discriminación por razones de edad es uno de los medios con los que se niega o violan los derechos humanos de las personas mayores. Los estereotipos negativos y la denigración de las personas de edad pueden traducirse en una falta de participación social para estas personas, el riesgo de marginación y privación de la igualdad de acceso a oportunidades, recursos y derechos, y la discriminación por razón de la edad en el lugar del trabajo puede llevar a que se excluya a los trabajadores de edad del empleo formal. Entonces vemos en este párrafo cuáles son los efectos de los estereotipos y de la discriminación hacia las personas mayores. Y para continuar con la idea respecto al doble estereotipo que cae sobre las mujeres mayores, señala que los valores culturales relativos a la edad y el género influyen en el grado de discriminación que sufren las personas en la vida social, económica, política y comunitaria. En este sentido, hay una idea que quiero llamar su atención, que me parece importante que las y los juzgadores tengan en mente, y es que los sistemas jurídicos y de justicia no siempre logran resistir las presiones contra la protección de los derechos de las personas de edad. Por eso es importante que cuando ustedes conozcan de un caso en el que intervenga el derecho humano de alguna persona mayor, tomen en cuenta toda la estructura de discriminación, todos los estereotipos que hay para que puedan resolver. Y bueno, en otro informe del Secretario General de Naciones Unidas señala que en diferentes países del mundo los estereotipos hacia las personas mayores, los estereotipos negativos, son socialmente aceptados y tolerados. Ahora vamos a continuar con este tema de discriminación y estereotipos, pero me parece importante señalar que las personas mayores comparten como grupo. Es importante también decir que no es un grupo homogéneo, que es un grupo que tiene características particulares, que no es lo mismo ser una persona mayor mujer, una persona mayor con alguna discapacidad, una persona mayor en una zona rural o en una zona urbana, pero que en general como grupo, como un grupo en situación de discriminación, como un grupo vulnerable, comparten estereotipos que enfrentan de manera sistemática y desventajas sociales y económicas que los limitan en su participación y en el poder de decisión en el ámbito social, familiar, comunitario. La Declaración de Toronto señala que es vital la educación y la información en todos los sectores para erradicar estos estereotipos que recaen sobre las personas mayores. Estas imágenes en estas diapositivas, estas ideas, nos permiten reforzar la idea respecto a que las personas mayores se les asocia con estereotipos negativos, que es fundamental erradicar estos estereotipos negativos para hacer efectivo el principio de igualdad y no discriminación. Ya concluyendo este tema, vamos a pasar a otras condiciones de discriminación. Cuando hablamos de los derechos humanos de las personas mayores, es importante asociarlos con otros factores. Por ejemplo, si son mujeres, si pertenecen a una comunidad étnica o racial minoritaria, si pertenecen a una religión minoritaria, si son personas mayores con discapacidad, personas mayores en situación de calle, ya que todo este conjunto de situaciones va a generar
una situación particular para esa persona mayor en cuanto al efectivo goce de todos sus derechos humanos. Por eso es un tema que hemos analizado a lo largo de la semana. Es importante que las y los juzgadores, cuando conocen de un caso en que se involucra una persona mayor, consideren todas las circunstancias que rodean ese caso. En el caso hipotético que resolvimos durante la semana, la víctima de nuestro caso era una persona mayor, era mujer, era pobre y vivía en una zona rural. Todos esos elementos son importantes, los consideraron todos y los felicito a las personas que enviaron las respuestas al caso hipotético, y es que siempre al principio o en algún momento de la argumentación consideraban todos estos elementos de especial discriminación y que las colocan a esta persona, en especial la persona del caso hipotético, como una persona particularmente vulnerable. Ahora vamos a abordar un tema que es fundamental, que se ha desarrollado, que es el maltrato hacia las personas mayores. Hay una incidencia cada vez mayor en nuestro país y en el hemisferio de denuncias de maltrato. Vamos a ver cuáles son los tipos de maltrato, cuáles son sus características y cuál es la manera en que podemos identificarlos, pero señalar que cada vez aumenta más este problema. Hay un informe especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre el maltrato de las personas de edad que las y los invito a considerar, a leer cuando conozcan algún caso de maltrato hacia una persona mayor. En este informe, la definición, la tipología, los indicadores, todo esto está tomado del informe del Secretario General de Naciones Unidas, no es una propuesta propia, por supuesto, se está tomando del Secretario General. El maltrato es definido en este informe del Secretario General como cualquier acto, ya sea único o repetido, o la falta de acción apropiada que ocurre en cualquier relación supuestamente de confianza que cause daño o que cause angustia a una persona de edad. Esa es una propuesta de definición. Y también hay una propuesta de tipología que cada vez cobra mayor fuerza y considera 4 elementos. Es el maltrato físico, el maltrato emocional o psicológico, la explotación económica o maltrato económico y el abandono. Vamos a analizar en qué consiste cada uno de estos maltratos. Los maltratos físicos pueden ser actos únicos o repetidos que incluyen cualquier restricción o confinamiento inapropiados que provoquen dolor o lesiones corporales. Hay unos indicadores respecto a los malos tratos físicos que ustedes, cuando tengan un caso, pueden consultar. Por supuesto, esta no es una lista que sea exclusiva o que no puedan considerar otros elementos, pero son ideas importantes para que tomen en cuenta. Y es que los indicadores de los malos tratos físicos son las lesiones, la confusión, la disminución de la movilidad y otro tipo de alteraciones del comportamiento. Estos son indicadores que ha desarrollado el Secretario General a través de su informe, pero como les señalo, existen otros indicadores que ustedes podrán analizar cuando conozcan de un caso de una persona mayor que sufre maltrato físico. ¿Cómo identifican que una persona mayor de un caso que ustedes están conociendo sufre maltrato físico? Ahora vamos a los malos tratos emocionales o psicológicos, que es la agresión verbal crónica, incluye palabras e interacciones que denigran a las personas mayores y que hieren y disminuyen su identidad, su dignidad y su autoestima. Las características de estos malos tratos es la falta de respeto por la intimidad y las pertenencias de las personas mayores, la falta de consideración de sus deseos, la negación del acceso a sus allegados, esto particularmente las personas mayores que se encuentran institucionalizadas, a las cuales no se les permite o no ven con tanta frecuencia a sus familiares, a sus amigos, y la desatención de las necesidades sociales y de salud de la persona. Y también existen indicadores que les permiten a ustedes como juzgadoras, como juzgadores y como cualquier operador jurídico reconocer que hay un maltrato hacia una persona mayor en el ámbito psicológico o emocional. Y es el miedo, la dificultad para adoptar decisiones, la apatía, el aislamiento y la depresión. Otro tipo de maltrato que es muy recurrente de acuerdo con los indicadores que han desarrollado
por ejemplo HelpAge, que es una asociación que trabaja con los derechos humanos de las personas mayores y señala que es cada día más recurrente la explotación económica o los malos tratos materiales. Es un tipo de maltrato bastante frecuente, que incluye el uso ilegal o indebido o la apropiación indebida de la propiedad o las finanzas de una persona mayor, la modificación forzada de su testamento u otros documentos jurídicos, la negación del derecho de acceso y control sobre sus fondos personales, los timos financieros y otros tipos de fraude, por ejemplo, que hacen firmar a una persona mayor un poder amplio y les quitan sus pertenencias, como en el caso hipotético que analizamos esta semana. Abordaba los 4 tipos de malos tratos que ha señalado el secretario general de Naciones Unidas, pero particularmente versaba sobre esto, sobre explotación económica, que a la víctima de nuestro caso le hacen firmar un papel en blanco que los hijos después traducen en un poder amplio para apropiarse de su bien inmueble. El abandono es otra forma de maltrato y es la falta de atención a las personas mayores, la falta de acción para tomar en cuenta sus necesidades y satisfacerlas. Tenemos también características de cuando hay un abandono, cuando no se proveen alimentos adecuados. Sabemos que existe la obligación de dar alimentos hacia las personas mayores por parte de sus hijos, o bueno, de acuerdo con el derecho civil, existe esta obligación. No dar ropa limpia, un lugar seguro y cómodo para vivir, buenas condiciones de atención médica e higiene, al privar a la persona de contactos sociales, es decir, cuando la persona la tienen completamente aislada, al no proporcionar recursos auxiliares cuando estos sean necesarios, es decir, la atención médica oportuna, impedir los daños físicos o no prestar la supervisión necesaria. Y el abandono es un maltrato común, frecuente, que incluye la palidez. Los indicadores son la palidez, la sequedad en los labios, la pérdida de peso, la suciedad en la ropa, temblores, falta de recursos auxiliares, mala higiene corporal, la incontinencia, llagas en la piel y la boca, el deterioro físico y mental, el aislamiento y la sobremedicación. Entonces ahí tenemos indicadores que les pueden ayudar a detectar cuando una persona mayor es abandonada en algún caso que ustedes deban decidir. A partir de estos elementos, a partir de estos problemas que enfrentan las personas mayores de discriminación, de estereotipos negativos con los que se asocian, de malos tratos que implican un maltrato físico, el maltrato psicológico o emocional, la explotación económica y el abandono, existen deberes específicos de actuación en casos que involucran a personas mayores. Uno y muy importante es conocer y aplicar los estándares que se han desarrollado en la materia. Es decir, conocer todo este entramado que hay en el sistema de Naciones Unidas, en el sistema interamericano y en la legislación nacional para poder garantizar como juzgador y juzgadora de manera efectiva el derecho humano de una persona mayor. Ya hemos señalado cuáles son los principales instrumentos internacionales y que hay una ley específica en México, que es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Es importante conocer y aplicar los estándares que ahí se encuentran en los casos que ustedes conozcan en los que intervenga alguna persona mayor. El segundo punto que consideramos especialmente importante es considerar en todos los casos que involucran a una persona mayor las implicaciones que tiene su pertenencia a un grupo vulnerable. Ya hemos señalado cuáles son las razones o cuáles son los argumentos por los que consideramos a las personas mayores como un grupo vulnerable y en situación de discriminación. A partir de los instrumentos internacionales existen deberes específicos de actuación en el ámbito judicial, particularmente la Carta de San José sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe y la Declaración de Brasilia señalan cuáles son estos deberes, qué debe hacer el Poder Judicial, qué debe hacer las y los juzgadores cuando se encuentran frente a un caso que involucra a una persona mayor. Hay un especial deber de celeridad. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando de personas mayores que no pueden enfrentar juicios de 5, 10, 15 años por obvias razones. De hecho, en el informe que presentó el grupo de trabajo de la OEA sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en el hemisferio, señala que un problema recurrente es que las personas mayores, cuando inician un proceso judicial, por ejemplo, porque fueron despojados, pues nunca ven el resultado, nunca
nunca recuperan su propiedad, como en el caso hipotético de nuestra víctima María, pues si el trámite es lento, no van a ellos haber recuperado su propiedad. Pero si tienen juezas y jueces como las y los que resolvieron el caso hipotético, seguramente sí, y seguramente va a recuperar su propiedad con la mayor celeridad. Otro punto importante es el de asistencia. Este deber se desprende de un derecho que se contempla en la Declaración de Brasilia, en la Carta de San José y también en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que vamos a analizar en unos minutos porque es muy importante el artículo 5 de esta ley. Otro deber específico es sancionar todas las modalidades de maltrato hacia las personas mayores. Es importante conocer cuáles son esas modalidades, es importante saber en qué consisten, es importante poder identificarla por medio de los indicadores que se han desarrollado para poder sancionar esta forma de maltrato. Y también en el caso de maltrato hacia las personas mayores, dictar las medidas de protección que sean necesarias. Un punto que es transversal es juzgar con perspectiva de género. Ustedes como juzgadoras y juzgadores ya tienen esa herramienta que es juzgar con perspectiva de género, pero cuando hablamos de una persona mayor, mujer, cobra todavía más importancia. ¿Por qué? Porque es una persona que ya per se tiene una situación de vulnerabilidad y discriminación y es una mujer, por lo que al enfrentarse al sistema jurídico, a una estructura que ha sido violenta y discriminatoria hacia ella, no es igual que un hombre para ver garantizados sus derechos. Por eso es importante que ustedes como juzgadoras, como juzgadores, utilicen esta herramienta para los casos de mujeres mayores en los que tengan que decidir sobre algún derecho humano. Esto en dos vertientes. Primero, la feminización del envejecimiento. No podemos dejar de lado que hay más mujeres mayores que hombres, es decir, las mujeres sobreviven más tiempo. Pero segundo, las condiciones en las que las mujeres llegan al envejecimiento. Es decir, en una situación de mayor discriminación, en una situación de mayor violencia, en una situación de mayor pobreza. Esto se debe a causas estructurales, a discriminación y violencia estructural que han vivido a lo largo de su vida, que las ha marginado de la educación formal y que las ha marginado del ámbito laboral. Es por ello que es importante, o considero importante, que se tome en cuenta a partir de los estándares internacionales el deber especial de actuación en casos que involucren a mujeres de edad, el juzgar con perspectiva de género. Debido a la anterior, por favor. Sí. Debido a la importancia que tiene para los deberes específicos de actuación, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, es que me permito transcribir el artículo 5, bueno, una parte del artículo 5, que señala que de manera enunciativa y no limitativa esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos, y el apartado segundo de la certeza jurídica. El inciso A señala recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. A recibir el apoyo de instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto de sus derechos. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. Este tema de asesoría es un tema que hemos trabajado a lo largo de esta semana, que tanto en los posicionamientos como en la resolución a los casos prácticos ustedes pusieron como una herramienta de particular importancia, que es que las personas mayores puedan recibir y reciban efectivamente asesoría jurídica. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y, cuando sea el caso, tratar sin presiones ni violencia. A partir de estos elementos es que podemos decir existen deberes de actuación específicos para el Poder Judicial para garantizar específicamente los derechos humanos de las personas mayores, para garantizar de manera puntual y adecuada estos derechos. Los derechos humanos de las personas mayores se encuentran en desarrollo. Si bien hemos señalado una serie de instrumentos internacionales, lo cierto es que no existe hasta el momento un instrumento jurídico, una convención internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores.
que si hay un vacío normativo, no hay un vacío normativo, porque ya vimos que existen principios, que hay declaraciones, que hay una carta, de hecho, sobre los derechos humanos de las personas mayores. Si bien no hay un vacío, sí hay una dispersión normativa. Por ello es importante contar con un instrumento jurídico que sea vinculante, una convención interamericana o una convención de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas mayores. Por ello, hay dos grupos de trabajo ya, un grupo de trabajo de composición abierta de Naciones Unidas que tiene como objetivo realizar, proyectar esa convención en el ámbito del sistema universal, y un grupo de trabajo sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la Organización de Estados Americanos. Este grupo de trabajo ya tiene proyectada una convención interamericana que va a ser analizada el primer semestre de este año y que vamos a analizar a continuación porque acaban de hacer público el proyecto de esta convención interamericana. Y solamente como un paréntesis breve, el experto independiente de derechos humanos de las personas mayores, una figura creada por el Consejo de Derechos Humanos el año pasado, va a entrar en funciones el próximo mes, es decir, en marzo de 2014. Entonces, como vemos, es un tema que está en desarrollo, que está en construcción y que está en expansión. Y bueno, pues hay un borrador de proyecto de convención interamericana que quiero analizar con ustedes. En este se recogen los derechos humanos que hemos analizado a lo largo de esta tarde en un solo instrumento que, en caso de que México lo firme y lo ratifique, formaría parte de lo que se ha denominado en la doctrina nuestro bloque de constitucionalidad a partir del artículo 1 constitucional. Y este proyecto de Convención Interamericana, ese es el nombre tentativo, Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, tiene un capítulo específico sobre acceso a la justicia. Cuán importante es que las y los juzgadores conozcan estos derechos humanos de las personas mayores, que inclusive hay un apartado especial, ya que sabemos muy bien que una herramienta, la garantía efectiva de nuestros derechos humanos, se encuentra en gran medida en el ámbito judicial y está en las manos de las y los juzgadores. Es por ello que esta convención tiene un capítulo dedicado al acceso a la justicia. El artículo 32, como les señalo, este es un proyecto, es un borrador que va a ser discutido en el seno de la Organización de Estados Americanos, pero bueno, ya es público en la página de la OEA, señala las garantías judiciales y dice que toda persona mayor tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y en igualdad de oportunidades con las demás personas por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Este inciso A nos da ya la primera garantía judicial y es el derecho a ser oída, considerando las particularidades que entraña el ser una persona mayor. El apartado B, los estados partes deberán realizar ajustes razonables que logren adecuar los procedimientos judiciales. Aquí ya hay algo muy interesante y sería de aprobarse en estos términos la obligación de ajustar procedimientos para considerar las características especiales de las personas mayores. Y con este fin se comprometerían a garantizar el máximo de diligencia debida, que es lo que hablábamos hace unos momentos de la celeridad, y plazos razonables en la tramitación de las demandas de prestaciones sociales. 2, garantizar el derecho de las personas mayores privadas de libertad con programas especiales de atención integral. Bueno, es de este inciso B del artículo 32 tentativo de esta Convención Interamericana, podemos rescatar que se haría un ajuste en caso de que, por supuesto, México lo firmara y lo ratificara. Se tendría que hacer un ajuste al procedimiento de tal manera que se consideraran las condiciones, las características especiales de las personas mayores y, por tanto, se pudiera garantizar de la mejor manera sus derechos en el ámbito judicial. Esto mediante la flexibilización de procesos, mediante las diligencias debidas en cuanto a la celeridad y los plazos razonables. 3, un punto que me parece muy importante y en el cual ya se está trabajando este tema en nuestro país, promover la capacitación adecuada en la protección de los derechos humanos de las personas mayores
de las personas que trabajan en la Administración de Justicia, incluido el personal policial y penitenciario, que es que las y los juzgadores conozcan, identifiquen los estándares, una situación que ustedes ya han realizado a lo largo de esta semana y que ha quedado claro en el desarrollo de los objetivos de esta unidad. Y 4, promover mecanismos de solución alternativa de conflictos. Un inciso C señala que en la medida de lo posible los estados deberán preferir medidas alternativas a la privación de libertad en caso de condena para adultos mayores. Bueno, aquí ya estamos en el ámbito penal. En el D, los estados parte identificarán, de acuerdo con sus ordenamientos jurídicos internos, las entidades e instituciones públicas y, si fuese el caso, privadas, habilitadas para iniciar acciones fundadas en intereses difusos, colectivos, individuales u homogéneos relacionados con las personas mayores. Como vemos, lo que propone el artículo 32 de la Convención Interamericana es bastante interesante, generarían obligaciones que estarían ya dentro de inclusive de nuestra Constitución, en caso de que, reitero, México firmara y ratificara esta convención a partir del artículo 1 constitucional. Esto generaría un nuevo paradigma de protección de los derechos humanos de las personas mayores en nuestro país. El artículo 33 aborda las garantías judiciales en los procesos de determinación de la capacidad jurídica de las personas mayores. Bueno, ahí viene el desarrollo de este artículo. El artículo 34, las garantías judiciales de las personas mayores institucionalizadas, que este es un tema de especial atención, las personas mayores que se encuentran en asilos o en instituciones dedicadas a su cuidado. En este sentido, recordar que los estándares señalan, por ejemplo, los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, que lo mejor es que la persona viva en la casa que ha habitado durante toda su vida o que ha habitado en buena parte de su vida, claro, generando los espacios físicos adecuados para su desarrollo, y que como última opción debe considerarse la institucionalización de las personas. Hay un informe que se encuentra en la carpeta de doctrina de nuestra plataforma, en nuestro curso virtual, que desarrolló la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2007 sobre la situación de las personas mayores institucionalizadas. Entonces, es un tema especial, es un tema específico que no vamos a abordar a profundidad porque de hecho es bastante extenso en esta tarde, pero sí señalar que dentro de las personas mayores, pues un grupo que requiere una especial atención son las personas mayores institucionalizadas. Y hasta el artículo 35, por favor. Y el artículo 35, que establece la protección judicial. Para las personas que van llegando, estamos analizando el proyecto de Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que se va a discutir en el seno de la Organización de Estados Americanos durante este año. Es un proyecto, esto es lo que propuso el grupo de trabajo sobre los derechos humanos de las personas mayores de la OEA. Insisto, esta no es una convención que ya esté aprobada, es un proyecto que se va a discutir y en caso de aprobarse así y que México lo firmara y ratificara, pues estas serían las obligaciones que se generarían para el Estado mexicano y el correlato de los derechos de las personas mayores en nuestro país. Pero lo importante es señalar cuáles son los estándares que se recogen del desarrollo que ya hay y que inclusive en materia de acceso a la justicia me parece se amplían de manera muy interesante. Respecto al artículo 35 de este proyecto, que es protección judicial, toda persona mayor tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes establecidos por la ley con las debidas garantías judiciales y dentro de un plazo razonable que la ampare contra actos que violenten sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y el inciso B, toda persona mayor tiene derecho a la tutela cautelar efectiva frente a cualquier situación de violencia o discriminación. Tenemos aquí todo un capítulo que desarrolla el acceso a la justicia, este proyecto de Convención Interamericana. Vemos cuáles son los estándares y ya como juzgadores y juzgadoras tenemos mayores herramientas. A lo largo de esta semana trabajamos con los estándares de Naciones Unidas, Sistema Interamericano, pero sería muy interesante que si se aprueba este proyecto así, que México firme y ratifique esas obligaciones que se van a generar para el Poder Judicial de manera directa, ya que si es una convención interamericana,
Es un tratado internacional que formaría parte, de acuerdo con lo señalado en el artículo primero, de la protección de este control de constitucionalidad y convencionalidad. Esta convención aborda, para mí era particularmente interesante desarrollar o importante para ustedes el tema de acceso a la justicia, pero también señalarles que hay otros derechos que se encuentran recogidos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación a lo largo de toda la vida, educación permanente, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la dignidad, a un trato digno y respetuoso. Son derechos que se recogen de los estándares desarrollados a lo largo de estos años que se ha desarrollado el derecho internacional de los derechos humanos y que ahora cobrarían una especial fuerza. Tendríamos esta Convención Interamericana y, en el mejor de los casos, también una Convención de Naciones Unidas específica sobre el tema. No podemos ser indiferentes al tema de la protección de los derechos humanos de las personas mayores. No podemos ser indiferentes frente a la protección de ningún derecho humano, de ningún grupo en situación de discriminación y vulnerabilidad, pero particularmente en un país que envejece no podemos olvidarnos de este tema. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Sí, por acá el micrófono, por favor. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Dos cuestiones. La primera sería una cuestión más de carácter social y tiene que ver con el término que se dice que persona mayor es aquella que tiene 60 años o más, hasta 100, etcétera, ¿no? La otra es el carácter homogéneo precisamente de ese sector de 60 años o más. Yo creo que para los deberes de actuación sería muy importante, no sé si con motivo del proyecto de esta convención, se hayan estado analizando estadísticamente las características precisamente de esa homogeneidad, de tal forma que también pudieran servir pues al analizar jurisdiccionalmente los asuntos de las personas de edad avanzada. El segundo punto, a nivel nacional, creo que de alguna manera tenemos resuelto el aspecto vinculante con la Ley Federal de Personas Menores de Edad. Sin embargo, sí, para el efecto del control de convencionalidad, tal vez es muy útil el aspecto vinculante del que usted hablaba. La pregunta es, ¿la Carta de San José no nos daría para hacer un documento vinculante del orden internacional? Gracias. Muchas gracias por sus preguntas. Voy a empezar por la segunda. La Carta de San José es un documento de soft law, no es una convención que se haya firmado y ratificado. Sí se desprenden obligaciones, bueno, considero, dependiendo del punto de doctrina desde el que uno analice el soft law, considero, por ejemplo, que desde las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se desprenden obligaciones para el Estado mexicano. ¿Por qué? Bueno, pues porque los estados crearon este entramaje jurídico internacional, generaron una comisión interamericana y por tanto, si la comisión les recomienda algo, deberían cumplirlo. ¿Por qué? Porque los mismos estados han creado todo este sistema. Ahora, los estados de América Latina crearon esta carta. Sin embargo, no es una convención, es un documento de lo que se conoce dentro de las fuentes del derecho como soft law. Entonces, no sería, por ejemplo, dentro del bloque de constitucionalidad o de lo que se refiere al artículo primero constitucional, tratados que hayan sido firmados y ratificados por el Estado mexicano, no entraría en este carácter. Por eso, si se creara la Convención Interamericana, bueno, no se crea, se aprobara y veamos cómo se aprueba, porque también es posible que se le hagan modificaciones en la negociación en la Organización de Estados Americanos. Sería ya un documento del mismo carácter de la Convención Belém do Pará, por ejemplo, sobre violencia contra la mujer, o de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, sí sería ya un instrumento vinculante en los términos del artículo primero constitucional. Sin embargo,
En la Carta de San José se desprenden criterios, se desprenden estándares que es importante para los juzgadores y las juzgadoras que apliquen en los casos concretos. Y como les señalaba, yo considero que sí, al México formar parte de la creación y negociación de esta carta, pues debería cumplir esos estándares y los juzgadores deben conocerlo, pero no es vinculante, por ejemplo, en los términos de generar responsabilidad internacional, o no es vinculante en los términos del artículo primero. El segundo, respecto a que las personas mayores no son un grupo homogéneo, coincido completamente con usted. No es lo mismo tener 60 que tener 80 años. No es lo mismo ser una mujer en una condición de pobreza extrema en una zona rural y con alguna discapacidad y tener 80 años que tener 60. Entonces, sí son situaciones particulares que se han considerado en los instrumentos internacionales. Uno lo ve reflejado principalmente en el Plan de Acción Internacional de Viena sobre envejecimiento y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento, que sí se consideran estas particularidades que tienen las personas mayores. Inclusive uno de los temas centrales sobre los que se desarrolló esta conferencia y sobre los que se propuso esta unidad 2 del módulo 10 es las características específicas de las personas mayores del caso que conocen. O sea, si se trata de una mujer, una persona mayor con discapacidad, una persona mayor en situación de calle, una persona mayor afrodescendiente. Entonces, sí coincido con usted en ese punto y señalarle que sí se han considerado en los instrumentos internacionales. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores? Buenas tardes. Antes que nada, felicitarla por tan excelente ponencia. Yo me desarrollo en actividad jurisdiccional en materia civil. Una pregunta, en cuanto a la explotación económica que debemos evitar de las personas mayores de edad, no sé si en el curso tocaron alguna sugerencia o algún caso que trataran este tema. Yo lo digo porque me ha tocado ver algunos asuntos en que se involucran a personas mayores de 60 años que tienen adeudos y que al final se les condena a perder sus inmuebles. Y entonces sí, la mera verdad, pues, entre las recomendaciones que hay, pues es de que la persona adulta acabe sus días en su hogar, que se le evite ir a un asilo de ancianos y cosas así. Entonces no sé si en la dinámica que llevan hay algún ejercicio respecto de esta situación. Sí, mire, de hecho yo le recomiendo el informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el maltrato hacia las personas mayores. Hay un apartado específico sobre explotación económica o maltrato económico o material que le puede ser de utilidad en los casos que usted comenta. Por ejemplo, en los casos que usted nos plantea, me parece que es importante que las y los juzgadores no pierdan de vista la especial situación de las personas mayores. Justo esto que usted mencionaba, la importancia que las personas mayores pues vivan el mayor tiempo posible en sus viviendas, en el espacio que se han desarrollado, porque además de tener un carácter patrimonial importante, tiene un carácter simbólico y emocional muy, muy importante. A lo largo del curso trabajamos con un caso hipotético que fue justamente sobre una persona que es sacada de la casa por sus hijos, que le hacen firmar una hoja en blanco, que traducen a un poder amplio y le quitan la propiedad. Es un caso hipotético que se trabajó, no es propiamente una sentencia, y en ese caso las y los participantes debían dar argumentos de qué harían o cómo resolverían en caso de amparo, suponiendo que la autoridad justamente resolviera que sí era válida la firma y que bueno, que la persona había ahí perdido la propiedad. Entonces ahí las y los juzgadores analizaron justamente la importancia de considerar la especial protección que requieren las personas mayores, el tema de la vivienda, de acuerdo con el principio de Naciones Unidas en favor de las personas de edad, pero también con los estándares que ha desarrollado el secretario general respecto al maltrato hacia las personas mayores. Entonces, si usted no tiene acceso a la plataforma, mi correo está en la última diapositiva, me puede escribir y con gusto le hago llegar el material. Muchas gracias. Bien, pues si no existe alguna otra pregunta o comentario,
vamos a dar por terminada